La Esperanza, una ciudad que respiraba con el aliento pesado del verano en Jalisco, se desperezaba bajo un sol inclemente. Eran las 10:30 de la mañana de un martes, y el bullicio del mercado cercano se filtraba en el aire, mezclándose con el aroma a maíz tostado y especias que flotaba desde los puestos callejeros. En la panadería El Buen Pan, Elena Ríos, de 72 años, ajustaba con manos lentas pero firmes un expositor de cristal lleno de conchas y empanadas. Su cabello cano, recogido en una trenza impecable, y su delantal blanco, impoluto, eran un contrapunto a las fachadas desgastadas de la calle. La música regional sonaba suavemente desde una radio antigua, y el zumbido de un ventilador de techo apenas lograba mitigar el calor. Dos ancianos clientes, habituales, sorbían su café con leche en una mesa del fondo, ajenos a la sombra que, aunque invisible, se cernía sobre el pueblo. La vida de Elena, tejida con la monotonía reconfortante del pan recién hecho y las sonrisas amables, era una fortaleza de paz frágil, cuidadosamente construida sobre décadas de silencio y camuflaje, una rutina que estaba a punto de ser brutalmente quebrada. El tintineo de la campanilla de la puerta, un sonido habitual, esta vez resonó con una disonancia helada. Dos jóvenes, con la piel tatuada con insignias reconocibles y la mirada vacía de la crueldad aprendida, irrumpieron en el local. Sus pistolas, enfundadas pero visibles, eran una declaración silenciosa. «Venimos por el derecho de piso, abuela», espetó uno, con una arrogancia que no correspondía a su edad. Antes de que Elena pudiera responder, el otro sicario golpeó el expositor de conchas con la culata de su arma, haciendo añicos el cristal y esparciendo migas por el suelo. Un empujón leve pero deliberado hizo que Elena tambalease, mientras el aire de la panadería se espesaba con la tensión. «Pagas una cuota semanal para el viernes, o las consecuencias serán ejemplares», sentenció el primero, mostrando una fotografía de su modesta casa. La imagen, un puñal directo a su santuario personal, hizo que la frágil calma de Elena se resquebrajara, despertando una chispa latente, un eco de un pasado que había jurado dejar atrás. La esperanza se extendía bajo un sol de plomo, un horno en Jalisco donde el tiempo parecía estancarse, no por paz, sino por una quietud impuesta. El bullicio del mercado, un tapiz sonoro de pregones y risas, apenas disimulaba el susurro constante de la amenaza latente. Las calles, polvorientas y agrietadas, contaban historias de años de abandono, mientras los grafitis en las paredes, símbolos crípticos del cártel, recordaban a todos quién realmente gobernaba la región. El aire denso, cargado con el aroma a chile y tierra seca, era una metáfora de la atmósfera opresiva que asfixiaba a los pequeños negocios, obligándolos a pagar un derecho de piso, invisible pero letal. Esta rutina, una danza de apariencias, era el teatro donde Elena había construido su refugio, un santuario frágil que, al igual que los campos de agave que rodeaban la ciudad, ocultaba raíces profundas y una resiliencia inesperada. En el corazón de esta tensión silenciosa, la panadería El Buen Pan de Elena Ríos era un faro de calidez y normalidad. Cada mañana, con la precisión de un reloj suizo, Elena amasaba la harina, el dulce aroma del pan recién horneado llenando el pequeño local, un bálsamo contra el calor y la incertidumbre exterior. Sus manos, aunque marcadas por la edad, se movían con una destreza que delataba décadas de dedicación, preparando conchas perfectas y empanadas doradas. Los clientes habituales, rostros cansados que buscaban un respiro en su café con leche, encontraban en Elena no solo pan, sino también una sonrisa genuina y una palabra amable. Su delantal blanco, inmaculado, era un símbolo de la pureza que intentaba mantener en su pequeño mundo, una burbuja de paz cuidadosamente cultivada, ajena, o al menos eso parecía, a la sombra creciente que se cernía sobre la esperanza. Lejos del bullicio de la panadería, su modesta casa era un refugio de orden y recuerdos. Cada maceta de hierbas medicinales en su pequeño jardín, cada mueble cuidadosamente dispuesto, reflejaba la meticulosidad de Elena y su apego a la vida que había elegido. Vivía sola, pero la presencia de su esposo, el general Ricardo Vargas, se sentía en los objetos militares esporádicamente presentes, un recordatorio de una vida que ella había dejado atrás, o eso creía. La pérdida de su hijo años atrás, un eco doloroso de la violencia que ahora amenazaba su puerta, había sido el catalizador que la empujó a buscar esta existencia discreta, una fortaleza de silencio, donde el dolor y el pasado se enterraban bajo capas de rutina. Pero, ¿hasta cuándo podría el pasado permanecer dormido? A sus 72 años, la apariencia de Elena era de una abuela frágil, sus movimientos pausados, su voz suave, una imagen que invitaba a la lástima y la subestimación, su camuflaje perfecto. Sin embargo, detrás de esos ojos cansados, se escondía una mente estratégica,
aguda como un bisturí, forjada en años de disciplina militar al lado de su esposo, el general. Poseía un conocimiento profundo de tácticas de inteligencia, observación y contrainteligencia, habilidades que había guardado bajo llave durante décadas. Esta contradicción, la de una mujer que con una mano ofrecía pan y con la otra podía desmantelar una red criminal, era su mayor secreto, su armadura invisible. La melancolía subyacente que a veces empañaba su mirada no era debilidad, sino la vigilancia constante de quien sabe que la paz es un estado temporal, siempre vulnerable a la marea oscura. La calma de Elena no era ingenuidad, sino una serena aceptación de su rol autoimpuesto, una agente en retiro que había encontrado en la panadería su última misión, pasar desapercibida. Había aprendido a vivir en los márgenes, a ser una sombra en su propio entorno, observando sin ser vista, escuchando sin ser oída, sus sentidos siempre alerta, incluso mientras servía café. Su vida era un delicado equilibrio, una obra maestra de camuflaje social donde cada gesto, cada sonrisa, era parte de una coreografía para mantener el anonimato. Pero la intromisión del cártel, el brutal recordatorio de la violencia que había intentado dejar atrás, estaba a punto de romper ese equilibrio, de desgarrar el velo de su identidad y forzarla a confrontar el pasado que había jurado enterrar. Estaba preparada para desenterrar a la fantasma. El martes, a las 10:30 de la mañana, la campanilla de El Buen Pan anunció una entrada que no era la habitual. 2 sombras, jóvenes y con la piel marcada por símbolos de la crueldad aprendida, irrumpieron en el santuario de Elena. Sus ojos, vacíos de humanidad, escudriñaban el pequeño local, deteniéndose en los 2 ancianos clientes, inmóviles con sus tazas de café humeante. La música regional, que antes acariciaba el ambiente, pareció ahogarse en el aire denso. Uno de ellos, con una arrogancia que desafiaba su juventud, se acercó al mostrador, su voz grave rompiendo el silencio como un cristal. «Venimos por el derecho de piso, abuela», espetó, una declaración que no era una pregunta, sino una condena silenciosa, mientras el arma que asomaba de su cintura brillaba fugazmente bajo la luz tenue. La fragilidad de la paz de Elena se tensó al máximo. Antes de que Elena pudiera formular una respuesta, antes de que el miedo pudiera asomarse por completo a sus ojos, el segundo sicario actuó con una violencia fría y calculada. Con la culata de su pistola, golpeó el expositor de cristal que guardaba las conchas y empanadas, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos que esparcieron migas y destellos por el suelo. El estruendo resonó como un disparo, un aviso brutal de lo que estaba por venir. Un empujón, apenas perceptible pero cargado de intención, desestabilizó a Elena, que tambaleó, aferrándose al mostrador. El aroma dulce del pan se mezclaba ahora con el hedor metálico del peligro. «Pagas una cuota semanal para el viernes, o las consecuencias serán ejemplares», sentenció el primero, su voz un eco helado en el corazón de la panadería. La amenaza ya no era un murmullo lejano, sino una realidad palpable. La verdadera estocada, sin embargo, llegó con la imagen. De su bolsillo, el sicario extrajo una fotografía, mostrándosela a Elena, su modesta casa, su refugio, su santuario personal, capturada en una imagen que era un puñal directo a su corazón. No era solo una amenaza a su negocio, era una violación íntima, un asalto a la última fortaleza que había construido con años de discreción. En ese instante, la frágil calma que Elena había cultivado con tanto esmero se hizo añicos por completo. La máscara de abuela inofensiva se sentía pesada, asfixiante. Una chispa, largamente dormida, se encendió en sus ojos cansados, un eco de un pasado que había jurado enterrar para siempre. El tiempo de la quietud había terminado, y la fantasma se desperezaba. La negativa silenciosa de Elena, más que un desafío abierto, fue un veneno lento para la célula del cártel. Los sicarios se marcharon, pero la atmósfera en El Buen Pan no volvió a ser la misma. Bajo su apariencia de abuela preocupada, Elena activó sus sentidos. Cada cliente, cada coche polarizado que pasaba, cada conversación en la plaza, se convertía en un dato. Sus ojos, antes amables, ahora escaneaban con la precisión de un lente militar, registrando matrículas, tatuajes, horarios y patrones de movimiento. La panadería se transformó en su puesto de observación, su mente en un archivo viviente que comenzaba a organizar la información, tejiendo la red invisible de la amenaza que se cernía sobre la esperanza. ¿Cuánto tiempo podría mantener esa fachada? La respuesta del cártel no se hizo esperar, brutal y directa. Una madrugada, la fachada de El Buen Pan amaneció profanada. Grafitis amenazantes,
Símbolos del CJNG garabateados con saña cubrían la puerta y las paredes, un mensaje claro para Elena y para todo el pueblo. El corazón de la comunidad se encogió de miedo. Los vecinos se alejaban con la mirada baja. El miedo se extendía como una plaga. Pero Elena, aunque su rostro reflejaba una tristeza profunda por el daño a su santuario, sentía una rabia fría y controlada. No era un ataque personal, sino una declaración de guerra contra la esperanza de su gente, un eco de la violencia que le había arrebatado a su hijo, y que ahora se atrevía a tocar su puerta de nuevo. La presión se intensificó con una precisión cruel. Días después, mientras su furgoneta de reparto salía de la panadería, un joven en una motocicleta, con el rostro cubierto, la embistió accidentalmente, causando daños considerables y retrasando sus entregas. No hubo disculpas, solo una mirada gélida antes de huir. La gente, aterrada, comenzó a susurrar rumores sobre Elena, sobre su resistencia y las consecuencias que acarrearía al pueblo. Las ventas cayeron, las mesas de su panadería se vaciaron. El aislamiento y el ahogamiento económico eran las nuevas armas del cártel, una estrategia para romper su espíritu sin recurrir a la violencia directa. Las opciones de Elena se reducían con cada amanecer. Por las noches, lejos de las miradas curiosas del pueblo, la modesta casa de Elena se transformaba en un centro de operaciones improvisado. Con manos firmes, retiró una tabla suelta bajo el piso de su dormitorio, revelando un compartimento oculto. De allí extrajo viejos manuales de inteligencia militar, un portátil obsoleto pero modificado para comunicaciones seguras, y un pequeño transceptor de radio. El polvo de los años no había mermado la nitidez de su mente. Cada página, cada botón, reactivaba un rincón dormido de su memoria, una habilidad latente forjada en la sombra de su esposo, el general. La panadera se desvanecía, y la fantasma empezaba a resurgir. Con el equipo desplegado, Elena se sumergió en su antigua vida. Analizaba los datos que había recopilado, las rutas de las camionetas del cártel, los cambios de turno en los puntos de vigilancia, las interacciones entre los sicarios, incluso las jerarquías implícitas dentro de la célula del Cuervo. Sus habilidades de observación y contrainteligencia, lejos de oxidarse, parecían haberse agudizado con la experiencia. Buscaba patrones, anomalías, puntos débiles en la aparente invulnerabilidad del cártel. Cada detalle, cada pequeña pieza del rompecabezas, la acercaba a comprender la estructura y las vulnerabilidades de la amenaza que asediaba su hogar. La tensión se volvía casi insoportable. El peso de su comunidad, la memoria de su hijo y la sombra de su esposo, el general, la impulsaban. Había identificado una ventana de oportunidad, una grieta en la armadura del cártel, pero el riesgo era inmenso. Su fragilidad, su aspecto de abuela, era su mejor camuflaje, pero también su mayor debilidad. Sabía que un paso en falso significaría no solo su fin, sino la venganza brutal contra todo lo que amaba. En esta encrucijada, con la vida de su gente en juego y su propio pasado resurgiendo, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Afrontarías la amenaza sola o buscarías ayuda, arriesgando tu secreto más profundo? La frustración devoraba a El Cuervo. La anciana panadera, Elena Ríos, se había convertido en una espina irritante, desafiando su autoridad con una resistencia inesperada que minaba su imagen ante sus hombres. Su paciencia, ya de por sí escasa, se agotaba. Ordenó una vigilancia más estrecha sobre el buen pan y la modesta casa de la mujer, queriendo desentrañar la fuente de su inusual osadía. Una noche, mientras el polvo de la sierra cubría los tejados de la Esperanza, uno de sus sicarios, un joven con oído para las frecuencias, interceptó una ráfaga de datos codificados. La transmisión, breve y precisa, no era un mensaje común. Su sofisticación, la forma en que saltaba entre bandas, levantó inmediatamente las sospechas, una anomalía en el ruido habitual de la noche. ¿Quién, en este pueblo olvidado, poseía tal tecnología? La intercepción, un destello en la oscuridad, desató una frenética búsqueda de respuestas. El Cuervo, sintiendo que algo vital se le escapaba, movilizó a sus contactos corruptos en la policía local. Hurgaron en bases de datos obsoletas y archivos olvidados, buscando cualquier anomalía vinculada a Elena Ríos. Lo que encontraron los dejaron helados: el nombre de su esposo. Ricardo Vargas, no un simple ciudadano, sino el general de división Ricardo Vargas, un estratega militar de alto nivel, reconocido por su implacable eficacia en operaciones antinarcóticos. La incredulidad inicial se transformó en una punzada de pánico frío. Habían subestimado a la abuela, y ahora la sombra de un gigante del ejército se cernía sobre ellos, un enemigo que no perdonaba. Pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. La investigación no se detuvo en el general. Los datos, escasos pero reveladores, comenzaron a dibujar un perfil inquietante de la propia Elena. No era solo la esposa del general,
un mero apéndice de un hombre poderoso. Los registros más antiguos, aquellos ocultos bajo capas de burocracia, revelaban que Elena Ríos había sido una agente de inteligencia activa y brillante en los primeros años de la carrera de su esposo. Especialista en comunicaciones cifradas, contrainteligencia y análisis táctico, había sido una figura clave en operaciones delicadas. Su retiro había sido una fachada meticulosamente construida para proteger a su familia y apoyar la vida encubierta de Ricardo. Ella era la fantasma operativa, una leyenda susurrada en ciertos círculos. La revelación cayó sobre el cuervo como un rayo en cielo despejado. La anciana que había amenazado, la panadera que había subestimado, no era una simple víctima, era una fantasma, con conexiones militares de altísimo calibre, una mente maestra que había operado en las sombras. El juego había cambiado drásticamente. Lo que antes era una simple extorsión de rutina, se había transformado en una confrontación directa con un adversario invisible, pero letal, capaz de desatar la furia del ejército. El miedo se apoderó de su arrogancia. La situación escaló de forma exponencial, elevando las apuestas a un nivel que el cuervo nunca había imaginado. ¿Cómo enfrentar a una sombra que conocía sus movimientos antes incluso de que él los planeara? La casa se había invertido. El sol de un pasado distante bañaba un campo de entrenamiento, donde una Elena de 30 años, con el cabello recogido y la mirada concentrada, desarmaba y volvía a ensamblar una radio cifrada con una velocidad asombrosa. Su entonces esposo, el mayor Ricardo Vargas, observaba con una mezcla de admiración y orgullo. Sus dedos, ágiles y precisos, se movían con la misma destreza con la que ahora amasaba el pan, pero entonces cada gesto era una coreografía de supervivencia. Recordaba la adrenalina de una misión encubierta en la que una decisión milimétrica salvó a su equipo, pero no sin la sombra de una pérdida cercana. Un compañero que cayó, grabándole a fuego la importancia de la discreción y la eficacia letal. Esa experiencia la forjó, le enseñó que el camuflaje era su mejor arma, una lección que ahora, décadas después, resonaba con una urgencia brutal en su panadería. La fantasma no era un apodo, era una identidad forjada en el crisol del peligro. Pero la verdadera cicatriz, el motor silencioso de su actual determinación, se formó años más tarde, en la quietud sofocante de su hogar tras la pérdida de su hijo. La violencia, esa misma marea oscura que ahora amenazaba la esperanza, se había llevado lo más preciado. Ricardo, ya general, la había abrazado con la promesa de una vida tranquila, un refugio lejos de las sombras y el peligro. Elena, con el alma rota, había aceptado, pero susurró que sus habilidades no desaparecerían, solo dormirían, esperando el momento. Ese dolor, transformado en una llama gélida, había sido el ancla de su retiro, el juramento silencioso de que nunca más permitiría que la oscuridad arrebatara la inocencia. Ahora, al ver la fotografía de su casa, la misma amenaza en su puerta, la promesa se había roto. La fantasma ya no dormía. Se había despertado para vengar no solo su paz, sino la memoria de su hijo y la esperanza de su pueblo. Elena, con el mapa de la esperanza desplegado sobre su mesa de cocina, sentía el peso de una decisión que rebasaba su propia existencia. La información que había recopilado era una bomba de relojería, revelando patrones y debilidades de El Cuervo, pero el siguiente paso era un abismo. Debía contactar a Ricardo, su general, activar la maquinaria militar que había jurado dejar atrás, desvelando su doble vida y la de él, o, por el contrario, usar la red discreta que había cultivado con los años, sus propias manos, sus propias sombras, para desmantelar la amenaza de forma encubierta, minimizando el impacto. Ambas vías implicaban un riesgo inmenso, una colisión brutal entre la seguridad de su comunidad y la protección de su identidad, de su vida construida sobre el anonimato. La duda la carcomía, pero el tiempo se agotaba, y el rostro de su hijo, una imagen grabada en el dolor, le recordaba por qué estaba haciendo esto. Si alertaba al ejército, no solo expondría su propia identidad y la de Ricardo, sino que pondría en jaque la misión actual de su esposo, una operación de alto nivel que podría desmoronarse. La esperanza se convertiría en un campo de batalla abierto, una escalada de violencia incontrolable que dejaría cicatrices permanentes, y su familia, un objetivo prioritario y constante para el cártel. Pero si actuaba sola, el fracaso significaría una venganza brutal contra los suyos, contra su pueblo, y su propia vida correría un peligro inimaginable. Tortura, muerte, el anonimato que había buscado sería su perdición. Podría soportar el peso de esa sangre. Su astucia estratégica, su lealtad inquebrantable a Ricardo y a su país, susurró una tercera vía, una que exigía precisión quirúrgica, minimizando el daño colateral, protegiendo a su comunidad sin desatar una guerra total. La fantasma debía bailar entre las sombras, una vez más, para salvar lo que amaba. La noche se cernía sobre la esperanza, no con la paz habitual, sino con un silencio cargado de electricidad.
Elena, con la precisión de un relojero suizo, ultimaba los detalles de su trampa. Desde su modesta cocina, ahora un centro de comando improvisado, había manipulado los canales de información del cártel, sembrando pistas falsas y confirmando movimientos ficticios que guiarían al Cuervo directamente a su perdición. Su red discreta de viejos contactos, activada con códigos olvidados, había verificado cada detalle. Una reunión clave para la madrugada, un intercambio de dinero y drogas en una vieja nave abandonada en las afueras del pueblo. La ubicación, aparentemente segura y aislada para los criminales, era en realidad un punto ciego para sus comunicaciones, una zona de baja cobertura rodeada de terrenos irregulares, perfecta para una incursión rápida. El Cuervo, en su arrogancia, creía tener el control, ignorando que cada paso era un movimiento en el ajedrez de Elena, una abuela que jugaba con vidas. El aire olía a tierra mojada y a la fatalidad inminente. Con el plan en marcha, Elena activó el transceptor de radio. Sus dedos, firmes, teclearon la secuencia cifrada, una ráfaga de datos que contenía la ubicación exacta, el número de efectivos, el armamento y el plan operativo del Cuervo. No era un mensaje a Ricardo, sino a una unidad de élite del ejército, una sombra dentro de la sombra, conocida por su eficiencia e integridad, lejos de la corrupción local. La transmisión fue breve, indetectable, una onda fantasma en el éter que viajó a la velocidad de la luz. A kilómetros de allí, en la quietud de un campamento militar, un operador recibió la señal. En cuestión de minutos, los motores de Humvees blindados rugieron suavemente, y un equipo de comandos de élite se movilizó en silencio, fantasmas armados deslizándose bajo el manto de la noche. Se acercaban al objetivo, el pulso de la misión latiendo al unísono con el corazón de Elena, que observaba las estrellas, conteniendo la respiración. Las 3 de la madrugada, la nave abandonada, iluminada tenuemente por un par de focos, era el escenario de la ostentación de El Cuervo, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. El intercambio de la droga y el dinero estaba en su punto álgido cuando el infierno se desató. Sin previo aviso, los comandos irrumpieron desde múltiples flancos, sus movimientos coordinados y letales. El caos se apoderó de la célula del cártel. Gritos, disparos controlados, el estruendo de las armas militares silenciando la resistencia. El Cuervo, con su arrogancia destrozada, fue inmovilizado en segundos, su rostro transfigurado por el pánico. Armas confiscadas, sicarios capturados. La operación fue un éxito quirúrgico, limpia y decisiva. Elena, desde la lejanía de su casa, escuchó los ecos amortiguados y supo que había terminado. La fantasma había golpeado de nuevo, y la esperanza, sin saberlo, había sido salvada por la abuela panadera. La esperanza, liberada de la sombra opresora, comenzó a sanar lentamente, aunque sin comprender la mano invisible que la había rescatado. La panadería, el buen pan, recuperó su bullicio, el aroma dulce de las conchas volviendo a llenar el aire, y Elena, tras el mostrador, exhibía la misma sonrisa amable, pero sus ojos ahora reflejaban una paz más profunda, forjada en la confrontación. Había aprendido que el pasado, lejos de ser una carga, era la fuente de su resiliencia. Sus habilidades, dormidas por décadas, eran una parte inmutable de su ser. Su vigilancia, antes una carga melancólica, se transformó en una elección consciente, un juramento silencioso para proteger su frágil mundo. Al regresar Ricardo, una mirada entre ellos bastó para sellar una comprensión tácita, un respeto mutuo renovado por la compleja vida que ambos habían elegido. El verdadero poder, descubrió Elena, no radicaba en la fuerza bruta, sino en la astucia silenciosa y la voluntad inquebrantable de una matriarca que nunca más sería subestimada. La última concha, perfectamente glaseada, encontró su lugar en el expositor. Elena observó su reflejo en el cristal, una imagen de serenidad inmutable. Pero bajo esa superficie, el torbellino de decisiones y la sombra de un pasado activo danzaban con una nueva vitalidad. La esperanza dormía, ajena a la fantasma que la había salvado. Y Elena, la panadera, la abuela, la estratega, sabía que su retiro autoimpuesto había terminado para siempre. No era una derrota, sino un renacimiento de su verdadero ser. Porque, ¿quién podría decir cuándo otra marea oscura se cerniría sobre su pueblo, exigiendo que la fantasma volviera a despertar, con sus habilidades afiladas y su voluntad inquebrantable? Su misión no había concluido, solo había evolucionado, tejiendo su vigilancia silenciosa en el tejido mismo de su existencia, una promesa no escrita de protección que ahora la define más que nunca. La paz regresó, pero la fantasma permanecía, siempre alerta.